Muchísimas gracias, Héctor Madero, por presentarme. Contrariamente a lo que muchos de ustedes piensan, el título de mi libro, Sálvese quien pueda, no se refiere a la situación actual de México. En serio. Se refiere a una investigación que hice en los últimos 5 años sobre cómo la tecnología va a cambiar nuestras vidas, las vidas de nuestras empresas, nuestras profesiones personales, nuestra vida. Porque, como decía Héctor y como muchos de ustedes saben, lo que va a pasar en los próximos 10 años es muchísimo más impresionante de lo que ha pasado en los últimos 20 años. Se viene una revolución tecnológica muchísimo mayor de la que hemos visto hasta ahora. Entonces, me propuse ir a los principales centros de investigación del futuro en Silicon Valley, en Nueva York, en Japón, en Corea, en Israel, en varios países europeos, para preguntarle a los gurúes, a los grandes futurólogos del mundo, qué va a pasar con nuestros trabajos, pero no en sentido teórico, sino qué va a pasar con los abogados, qué va a pasar con los contadores, qué va a pasar con los médicos, qué va a pasar con los periodistas, qué va a pasar con los banqueros. Hice una investigación separada sobre el futuro de cada una de estas profesiones. Y al final llego a mis conclusiones sobre cuáles son los trabajos del futuro, qué trabajos van a dejar de existir, qué trabajos van a cambiar y qué le aconsejaría yo a los jóvenes que hoy día están por empezar una carrera. Y empecé esta idea cuando leí un estudio de la Universidad de Oxford en el 2013 que decía que el 47% de nuestros trabajos van a desaparecer en los próximos 10 años. 47%, casi la mitad, por las computadoras inteligentes, los algoritmos, la robótica. Cuando leí ese estudio, mi primera reacción es seguramente la misma de ustedes ahora. Me pareció un poquito exagerado. La mitad de nuestros trabajos corren el riesgo de desaparecer. Me pareció un poquito demasiado. Pero después me puse a pensar en mi propio trabajo de periodista y dije, caramba, puede ser que sea cierto. Porque yo durante toda mi vida había tenido en mi programa de televisión 5 cámaras con 5 camarógrafos. ¿Cuántos camarógrafos tengo hoy en día? 0. Tengo 5 cámaras robóticas, un director que no sé dónde está me dice al oído, Andrés, mira la cámara 1, mira la cámara 2, mira la 3, despídete de la 4. Hasta hace 2 años yo mandaba traducir mis columnas del Miami Herald, yo las escribo en inglés, me las traducía una persona al español, me las mandaba por email, yo las reescribía en español, las editaba, como siempre ocurre, y tardaba unos 20 minutos. Hace como 1 año y medio, la traductora se fue de vacaciones o se enfermó, no me acuerdo, no podía, le pregunté al periódico a ver quién más está disponible, me dijeron, no, trata Google Translate. Me metí, y yo al principio me reí, porque Google Translate era una risa. Siempre había sido, tú ponías algo y lo que salía era comiquísimo. Pero puse mi columna en Google Translate y cuando vi el resultado dije, caramba, ¿qué pasó? Estaba bastante bien. Y después averiguando, llamando a gente en Google, me dijeron que en los últimos meses habían avanzado, gracias a la inteligencia artificial, más que en los últimos 30 años en las traducciones a todos los idiomas. Adiós, traductora. Hace 6 meses, 7 meses, yo tenía un transcripcionista, una persona que yo hacía una entrevista, entrevistaba a un presidente, le mandaba, ahora últimamente la hacía con el iPhone, le mandaba el audio a una persona que me transcribía, tardaba unas 5 o 6 horas en transcribirla, me cobraba como $200 y me mandaba por email la transcripción.
Hace como 6, 7 meses alguien me dice, no, mándalas a rev.com o a twin.com o a todas estas aplicaciones nuevas que hay que transcriben audio. Caramba, dije. El año pasado, a fines del año pasado, estaba en Argentina, lo entrevisté al presidente Macri. Mandé la entrevista saliendo del Palacio Presidencial a una de estas aplicaciones. Cuando llegué a mi hotel, ya la tenía transcripta automáticamente por un robot. Costo $4. Adiós, transcripcionista. Y después de salido el libro, aquí en México, en el DF, la editorial me pidió que fuera un estudio a grabar el prólogo del audiolibro. Y el actor que leyó el libro pidió estar presente porque quería ver cómo lo hacía, y me dijo, el día anterior que me llamó, me dijo, además quiero conocerte para platicarte algo. No, encantado, por supuesto. Voy al estudio de grabación, era a las 8 de la mañana, y el actor me contó que él actúa en teatro, cuando le sale hace una película, y en sus tiempos que no tiene chamba, lee audiolibros para las editoriales. Pero él me decía, Andrés, leí tu libro y me dejó totalmente boquiabierto porque a mí me toca personalmente muchísimo esto, porque yo me voy a quedar sin chamba. Y yo digo, ¿por qué? Me dice, porque acaba de salir una aplicación que lee libros en el acento que tú quieras, en el idioma que tú quieras, y no con una voz robótica, con una voz perfectamente humana y buenísima, igual o mejor que cualquier actor. Yo no podía creerlo, le dije, tratando de hacer mi mejor acento mexicano, le dije, no mames, ¿cómo es eso? Digo, no puede ser. Y me dice, ven, y me lleva a una pantalla, a la computadora, pone el PDF de mi libro y me dice, elígete 3 párrafos, le elijo 3 párrafos, él selecciona, aprieta un botón y sale una voz masculina perfecta, leyendo con adiós lectores de audiolibros. Entonces me di cuenta que alrededor mío estaban desapareciendo muchísimos trabajos. Después, por supuesto, cuando empecé a investigar el libro, me di cuenta que es mucho más de lo que yo pensaba, porque en el primer capítulo, que empiezo con mi profesión, porque es la que mejor conozco, empiezo con una entrevista al director de innovación del Washington Post, donde me cuenta que todos los artículos de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, todos los artículos sobre los resultados de cada contienda para cada diputado y cada senador fueron escritos por un robot. Esto no es algo que va a pasar en 30 años, es algo que ya pasó y ya está pasando. Todos los artículos económicos sobre ganancias de las empresas, cuando ustedes leen en un periódico en Estados Unidos que tal empresa tuvo ganancias de tanto, ingresos de tanto, su valor de mercado aumentó tanto, bueno, todo eso ya hoy está siendo escrito por un algoritmo. Adiós periodistas que hacen eso. Por supuesto va a seguir habiendo periodistas que van a hacer opinión, periodismo investigativo, humor, etcétera, etcétera. Pero todo lo que sea lo que yo aprendí en la escuela de periodismo, que es un artículo contando los hechos, el qué, cómo, cuándo, dónde, eso ya hoy está siendo hecho por un robot. Y lo mismo, cuando empecé a investigar este libro, y fui a Silicon Valley, a Nueva York, a Japón, a Corea del Sur, a Israel, a Alemania, varios de estos países, me di cuenta que lo mismo ya está pasando en todas las profesiones. Y lo mismo va a pasar con todas las empresas. Y fue una investigación muy divertida, porque, por ejemplo, para el capítulo del futuro de los hoteles y los restaurantes, ¿hay alguien aquí que esté en la industria hotelera o de restaurantes? No muchos, pero ahí hay uno. Pero fui a Japón, donde ya están
más robotizados, muchos trabajos. Y fui a un hotel ya totalmente manejado por robots. Tú llegas y en el counter de los conserjes hay 3 conserjes que en ese hotel, como estaba muy cerca de Disney World, del Disney World que está en Tokio, para hacerlo más agradable para los niños, los 3 robots eran dinosaurios. Dinosaurios vestidos de robots. Un bicho así de grande con un gorrito verde de conserje. Entonces tú llegabas y el robot te decía, bueno, primero tiene una tableta acá y te decía idioma, y tú le decías inglés. Entonces el robot te dice, por favor, pon tu pasaporte en esta maquinita y con las uñas enormes que tenía, con las garras, mostraba dónde. Entonces tú pones el pasaporte. Acto seguido, el robot te dice, por favor, firma en la tableta, como cualquier conserje de carne y hueso. Después me dice, por favor, pon tu tarjeta de crédito en esta ranura, de nuevo señala acá, con las garras, pones la tarjeta y te dice, saca de aquí la llave de tu habitación, tú sacas la llave y te vas a tu habitación y ahí en el lobby hay una pecera enorme, como un acuario, hermoso, con varios peces dando vuelta, y cuando te acercas de cerca son robots, hasta los pescados son robots. Pero lo gracioso del caso fue que le dije al dinosaurio japonés, robótico, ya cuando hicimos toda esta operación, le pregunto, oye, what's your name? ¿Cómo te llamas? Y el dinosaurio robótico japonés como que empezó a hacer movimientos raros, ¿no? Como que no sabía contestar. Y le digo, no, en serio, ¿cómo te llamas? Y empezó a hacer sonidos guturales. Bueno, la tercera vez ya se volvió loco, empezó a gesticular así, y me dijo, un momento, va a venir un asistente para ayudarlo. Y sale de una puertita de atrás una señorita japonesa, me hace una reverencia y me explica que por favor tenga comprensión, que este robot dinosaurio japonés recién empezó a trabajar hace 2 semanas, que en japonés él podía contestar perfectamente todas las preguntas, pero que en inglés recién estaba empezando a aprender, pero que en 2-3 semanas iba a poder contestar tranquilamente cualquier pregunta en inglés. Pero aproveché para preguntarle al asistente, bueno, ¿y cómo funciona este hotel? Me dijo que ella era la encargada nocturna de un hotel de 100 habitaciones. Ella estaba sola. A la tarde había un manager. A la noche estaba ella sola. A la mañana, todavía ahora, van personas de carne y hueso a hacer la limpieza. Pero eso es todo. A partir de las 10 de la mañana o de las 12 del mediodía, no sé, no hay personal. Entonces, ¿cómo van a poder competir los hoteles contra hoteles robotizados como estos? En Tokio también fui a restaurantes, varios, cadenas enormes de sushi, las principales cadenas de sushi totalmente automatizadas. Tú vas, te atiende un robotcito, así de chiquitito, blanco, y te dice, ¿cuántos son? Y tú dices, 4. Entonces te dice, mesa número 37. Vas a la mesa 37, hay una cinta corrediza que trae las bandejas. Entonces hay una pantalla, tú eliges el sushi que quieres, primero pones tu tarjeta, te saluda por tu nombre, hola Andrés, gracias por venir. Eliges tu sushi y al rato viene la bandeja con tu sushi, la sacas de la cinta corrediza, la pones en la mesa, te lo comes y ya está pago. Y ahí había una persona, un manager, y le pregunté, ¿cuántas personas hay aquí? Y me dijo, yo. Digo, ¿cómo es eso? ¿Y el chef? No, el chef es un robot. Tiene 2 brazos robóticos, con un brazo corta el sushi, con el otro le pone los huevitos de capón, de salmón o de los camarones o lo que sea. Y eso ya está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo cada vez más en todas partes. Para escribir el capítulo de los vendedores, del qué va a ser del futuro de las tiendas, qué va a ser el futuro de los vendedores,
Fui en San José, en California, en Silicon Valley, a una de las cadenas más grandes de artículos del hogar, Lowe's, donde tenían robots vendedores. Y los robots vendedores, tú vas y tienen son altos como nosotros, no les hicieron brazos, porque, por cierto, el diseñador de estos robots es un mexicano, que me contó que no los hicieron enteramente humanos porque tenía miedo que a la gente le agarre un infarto, ¿no? Que tú estés caminando por un corredor, te des vuelta y de repente te aparezca un Terminator, ¿no? Y termines en el hospital. Entonces lo hicieron es como un armario con una pantalla aquí y una cabeza, pero sin brazos y con ruedas en vez de piernas. Entonces este robot está caminando por la tienda y tú le pides suponte un martillo. Entonces te dice, ven conmigo, da vuelta en las rueditas y te lleva al lugar donde están los martillos. Y ese mismo robot de noche hace el inventario. Va por los pasillos, antes había una persona con una libretita que anotaba, faltan 3 martillos, faltan 4 clavos. Ahora este robot va y barre con sus sensores todos los estantes y hace el inventario. Entonces yo le preguntaba al gerente, ¿qué fue de los vendedores? ¿Qué va a pasar con los vendedores? Y me dijo que la mayoría de ellos están felices porque se sacaron de encima la parte menos interesante de su trabajo. Porque muchos de ellos son gente que le gustan las cosas manuales y se están convirtiendo en asesores. Los están entrenando para que ayuden a los clientes a reparar el grifo de la cocina o hacer otro arreglo en su casa. Entonces se están transformando, reinventando de vendedores a asesores. Para escribir el capítulo de la medicina fui a Israel, donde entrevisté al director de robótica de la Universidad del Technion en Haifa, que inventó un aparatito del tamaño de un grano de arroz, un robotcito, que ya están usando en animales, que lo meten en las arterias y nos va a limpiar todas las arterias como el que limpia la piscina. Empezaron en una reunión de profesores e investigadores de la universidad. Alguien presentó el proyecto de hacer estos aparatos para los acueductos de las ciudades, para evitar pérdidas de agua. Entonces habían inventado un robot para que vaya por todas las paredes de los caños de agua de las ciudades, encuentre las grietas para que las puedan tapar. Y eso produce unos ahorros millonarios para todas las ciudades. Y en la audiencia estaba el director del departamento de medicina, cardiólogo, que después se le acercó y le dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto para el cuerpo humano? ¿Por qué no hacemos un aparato que limpie las arterias en lugar de los caños de las ciudades, los caños nuestros? Y ya están súper avanzados con eso. Para el capítulo de los médicos, hablé con los principales futurólogos de la medicina en Silicon Valley y me decían que gran parte del trabajo de muchos médicos, por ejemplo los dermatólogos, se acabó. Porque ya, ¿qué hacen los dermatólogos? El 50% de su tiempo miran nuestras manchas en la piel, las manchas de sol, y dicen, esta es buena, esta es mala, esta es buena, esta es buena. Ahora ya hay una aplicación que tú te sacas una foto a las manchas de la piel y te dice, es buena, tranquilo. Y si es mala, vas a ver al dermatólogo. Pero ya el 50% de lo que hacía el dermatólogo se acabó. Los abogados ya están apareciendo aplicaciones que hacen la mitad del trabajo de los abogados. Rocket Lawyer, Zoom Lawyer. Hasta ahora, gran parte del trabajo de los abogados, sobre todo de los abogados que recién empiezan, son trámites, contratos muy elementales, divorcios, testamentos,
contratos de arrendamiento. Eso todo se está acabando. Estas aplicaciones que ya tienen millones de usuarios, tú quieres arrendar tu apartamento, abres la aplicación, pones tu nombre, el nombre de la persona que va a arrendar el apartamento, cuál es el precio que acordaron, aprietas un botón y sale el contrato por $29. ¿Para qué pagarle $300 o 600 o 1.000 a un abogado cuando se puede hacer por $29? Entonces los abogados van a tener que reinventarse porque van a dejar de hacer una buena parte de lo que están haciendo ahora. Los bancos, para el capítulo de los bancos, fui a Nueva York y entrevisté a varios gurúes de la industria de los bancos y todos coincidían en que los bancos físicos van a cerrar cada vez más sucursales, porque hubo un estudio reciente de Accenture, de la consultora, que dice que 15 de las 17 transacciones mensuales que un americano promedio hace todos los meses, en otras palabras, de cada 17 interacciones que tiene un cliente bancario en Estados Unidos con su banco, de cada 17, 15 son de naturaleza no humana, o sea, con un robot, con una computadora. Entonces uno va a la sucursal para abrir una cuenta, para averiguar por un préstamo, pero ya no vamos a cambiar un cheque o a cobrar o el 90% de esas cosas ya lo hacemos electrónicamente. Y ya en Estados Unidos el expresidente de Barclays Bank ya pronosticó que el 50% de las sucursales bancarias van a cerrar en los próximos 10 años. Se está hablando de 1.8 millones de empleados de bancos que van a ser despedidos en los próximos 10 años en Estados Unidos y Europa. Los asesores financieros van a seguir existiendo, pero van a ser diferentes a los que son hoy y van a trabajar en ambos lados del espectro. Por un lado, los algoritmos financieros pueden ya recaudar muchísimo más información que un asesor financiero. Entonces pueden leer millones de artículos periodísticos, estudios científicos, todo lo que sea, para aconsejarnos si invertir en tal empresa o no. Eso va a hacer que los asesores financieros puedan tener muchísimo más clientes que antes porque se van a abaratar enormemente los costos de los asesores financieros, se va a democratizar el sistema y muchísima gente que hasta ahora no tenía acceso a un asesor financiero, ahora va a poder tener acceso a un asesor financiero que, ayudado por los robots, va a poder ofrecer un servicio mucho más barato. Y del otro lado del espectro van a seguir existiendo asesores financieros para los clientes más acaudalados, porque hay una cosa que los robots no pueden hacer, que es conseguir información que no está publicada. O sea, si uno quiere invertir en una empresa requete conocida, el algoritmo, la computadora, es muchísimo más eficiente que cualquier asesor financiero para barrer toda la información y juntarla en un segundo y sacar su conclusión. Lo que no puede hacer la computadora es acceder a la información que no está publicada. Y el asesor financiero puede levantar el teléfono y llamar a una persona, tener contactos que la computadora no tiene y enterarse sobre qué va a pasar en 2 semanas o en 3 semanas, o si esta empresa está por ser vendida, o si esta inversión está en peligro por una ley que va a salir en el Congreso, que todavía no salió en ningún lado. O sea, van a cambiar enormemente su trabajo, pero van a seguir existiendo. Entonces, todos estos trabajos, los trabajos manufactureros, en Corea del Sur, para escribir el capítulo de las manufacturas, fui a Corea del Sur
Y fui a fábricas donde ya hay 20 trabajadores y 200 robots. Y cada vez hay más robots y menos trabajadores. Y el chiste que escuché allí, que es un chiste también muy conocido en Silicon Valley, es que la fábrica del futuro va a tener solo 2 empleados. Un hombre y un perro. Un hombre o una mujer que va a estar ahí para darle de comer al perro. Y el perro va a estar ahí para cuidar que el hombre no toque las máquinas. Esa es la fábrica del futuro. Ahora, muchos de ustedes deben estar pensando, bueno, Andrés, esta historia ya me la contaron antes, ya hay robots desde hace 60 años, ya esto ya lo veíamos en los supersónicos, en los dibujitos animados cuando éramos chicos. Nos vienen diciendo que vamos a tener una empleada doméstica robótica desde hace 40 años y todavía no la tenemos. Esta historia ya la escuché. Pero no es así, porque esta vez hay un fenómeno nuevo que antes no se había dado. Y el fenómeno nuevo es que los robots son cada día más baratos y cada día más inteligentes. Porque como todas estas tecnologías, tienen una meseta. Teléfonos celulares hay desde hace décadas, pero se dispararon desde el iPhone en el 2007. Todas estas tecnologías tienen un periodo latente y de repente se disparan. Y con los robots está pasando lo mismo. El primer motivo, como decía recién, es que son cada día más baratos. En el 2010, un robot industrial en una fábrica china costaba el equivalente a 5.3 años del salario de un trabajador. Hoy, en apenas 9 años, cuesta menos de 1 año del trabajo de un trabajador. Y probablemente en muy poco tiempo, va a ser 6 meses. Y el robot trabaja 3 turnos seguidos, no toma vacaciones, no textea en horas de trabajo, no pide aumento de sueldo. Y el segundo motivo es que los robots son cada vez más inteligentes, porque en los últimos 5 años lo que pasó es que antes un robot era una máquina individual. Tú le abrías la cabeza, le metías un chip y el robot te atornillaba un tornillo en la fábrica automotriz 1000 veces por día. Hoy día ese robot está conectado a la nube y la nube está conectada con ese robot y ese robot y ese robot y ese robot y ese robot, y todos estos robots están aprendiendo constantemente de sus aciertos y de sus errores. Y están siendo cada día más inteligentes y eso está revolucionando la industria robótica. Y mi preocupación, aunque sálvese quien pueda, no es un libro sobre México. Mi preocupación es qué va a pasar con México. Porque cuando le pregunté a todos estos gurúes y futurólogos en todos estos países, ¿cuáles son los países que van a estar más afectados por la robotización? La enorme mayoría de ellos me dijeron 2 países, China y México. ¿Por qué? Porque son países manufactureros y lo más fácil que pueden hacer los robots, lo primero que pueden hacer es reemplazar los trabajos repetitivos, mecánicos, manuales de las fábricas. ¿Y por qué me preocupa México? Me preocupa por 2 motivos. Primero, porque China se está robotizando muchísimo más rápido que México. China está robotizando, se está convirtiendo en el mayor comprador mundial de robots industriales. Y según datos nuevos de la Federación Internacional de Robótica, China ya hoy, olvidémonos de dentro de 10 años, ya hoy tiene 96 robots por cada 10.000 trabajadores. México tiene solo 36 robots por cada 10.000 trabajadores. Entonces, ¿cómo va a competir México contra China? ¿Cómo va a competir México contra un país cuya
clase trabajadora robotizada va a trabajar 3 turnos seguidos, sin irse de vacaciones, sin pedir aumento de sueldo, por un costo mucho más barato que el de un trabajador, y va a producir probablemente productos mucho mejores. Y como lo decíamos hoy a mediodía con un grupo que estábamos hablando de esto, lo que me preocupa es que en México no se está hablando de eso. Ese es el gran desafío que va a tener México en los próximos, ya este año. Y están hablando sobre pedir reparaciones por la conquista. Este es un tema que tendría que estar en el centro de la agenda política de México, en lugar de si Hernán Cortés hizo esto o lo otro hace 500 años. A largo plazo yo soy optimista, porque obviamente la pregunta que todos ustedes están haciendo es ¿qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a pasar con los millones de chinos que van a ser despedidos de las fábricas o que están siendo o que ya han sido despedidos de las fábricas? A largo plazo yo soy optimista, porque esto no es la primera vez en la historia que pasa, esto pasó varias veces y siempre a la larga la tecnología termina creando más trabajos de los que aniquiló. En la Revolución Industrial, los tejedores, los que trabajaban en los telares manuales, empezaron a quemar las máquinas de tejer mecánicas a vapor cuando empezaron a aparecer las máquinas, los telares mecánicos en la Revolución Industrial. La famosa revolución de los luditas, quemaron Londres. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada, al contrario. Lo que pasó fue que los telares mecánicos empezaron a producir más ropa, esa ropa fue cada vez más barata, eso le dio a la gente más ingreso disponible para comprar más ropa y eso hizo que se fabricara muchísimo más ropa y que hicieran falta ingenieros textiles, diseñadores, vendedores, etcétera, 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 y al final del día hubo más trabajadores textiles de los que había antes. Lo mismo pasó con la industria automotriz. Cuando se empiezan a producir los automóviles en serie, los dueños de las carretas pusieron el grito en el cielo. Dijeron, ¿qué va a ser de nosotros, los que manejamos las carretas, los que cuidamos los caballos, los que le damos de comer a los caballos, los que hacemos las cerraduras? Esto es terrible. Empezaron a quemar autos, como ahora queman Ubers. ¿Y qué pasó? Pasó lo contrario. Se empezaron a producir autos, hicieron falta caminos, carreteras, puentes, emplearon millones de personas para hacer todos estos puentes, caminos, hicieron falta millones de personas para las empresas automotrices, para las fábricas automotrices, para los talleres mecánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final del día hubo más trabajadores en la industria automovilística de los que había antes, en la época de las carretas. Entonces, a largo plazo, esto no me quita el sueño, porque va a haber suficiente empleo o va a haber una sociedad robotizada que va a ser tan eficiente que va a producir tal bienestar, tales ingresos que los países van a poder pagarnos un ingreso básico para que quienes no trabajemos podamos bailar la zumba o hacer lo que querramos. A largo plazo, yo creo que la tendencia histórica va a seguir. Me preocupa el corto plazo. El corto plazo va a ser más traumático. ¿Por qué? Porque alguien se asustó acá de lo que hablé de los hoteles. ¿Por qué me preocupa más el corto plazo? Porque para todas estas industrias que les conté, todos vamos a tener que reinventarnos. El médico dermatólogo que antes miraba las manchitas va a tener que reinventarse y dedicarse a ser un curador de enfermedades cutáneas, más que un diagnosticador de enfermedades cutáneas. El periodista que antes escribía lo que dijo ayer López Obrador o lo que dijo ayer,
eso lo va a hacer un robot, va a tener que reinventarse como periodista, analista de opinión o de periodismo investigativo, otra cosa diferente a la que hacía antes. El abogado, todos vamos a tener que reinventarnos. Pero el problema a corto plazo es que los tiempos se están acortando. Yo siempre uso el ejemplo de las personas las cajeras en los estacionamientos. Aquí en el aeropuerto de Guadalajara, cuando tú sales con el carro, ahí ya hay un cajero automático. Tú entras, sacas un ticket, cuando sales, bueno. Pero en Estados Unidos ya hay en todos lados, ya no hay cajeros humanos. Vas a cualquier edificio, a cualquier parqueo, sacas tu ticket cuando entras con el carro, lo pagas cuando sales. Y decía que los tiempos se están acortando, porque en la antigüedad, cuando éramos cazadores, y nuestro trabajo era cazar un mamut y remolcarlo hasta la cueva y comerlo, bueno, tuvimos miles de años para reinventarnos como agricultores. Después tuvimos otros miles de años para reinventarnos como trabajadores en las fábricas, pero menos que antes. Después de la Revolución Industrial ya tuvimos menos años para reinventarnos. Los faroleros, los que prendían las lámparas a gas en las ciudades, tuvieron 80 años para reinventarse cuando surgieron los faroles eléctricos, para trabajar en las empresas eléctricas o de los faroles. Pero la señora que estaba en el aeropuerto de Guadalajara, en una caseta, entregándole tickets a los carros que entraban y cobrando los que salían, no tiene 80 años para reinventarse. Le avisan probablemente de un viernes a la noche, al lunes a la mañana, señora, su puesto va a ser reemplazado por una máquina. Y eso va a pasar cada vez más. Por eso tenemos que reinventarnos y tenemos que capacitarnos todos, cada uno en lo suyo, porque una buena parte de nuestra chamba va a ser reemplazada por un robot. ¿Qué podemos hacer, cada uno en lo suyo? Bueno, varias cosas. Primero, obvio, tenemos que estudiar toda la vida. Se acabó eso de que tú vas a la prepa o a la universidad, sacas tu papelito, lo cuelgas en la pared y trabajas de eso el resto de tu vida. Porque para el día que tú te recibes de la universidad, ese papelito, lo que aprendiste en la universidad, ya es totalmente obsoleto. Entonces, tengo un capítulo sobre el futuro de los docentes y le pregunto al presidente de MIT, rankeada la mejor universidad del mundo, y le digo, ¿cómo va a ser la universidad del futuro? Y él me decía que la universidad del futuro y del presente, porque ya está empezando a ser así, va a ser, me decía él, como la suscripción vitalicia a una revista. Tú vas a comprar una suscripción para el TEC de Monterrey o para la Universidad de Guadalajara o para lo que sea. Vas a ir 5 años, 4 años, vas a sacar tu papelito, lo vas a colgar en la pared, vas a volver a los 5 años, a los 10, a los 15, a los 20, ya sea para actualizarte en lo que tú haces o para reinventarte como otra cosa. Pero eso de que fuimos a la universidad y nos quedamos con ese papelito por el resto de nuestra vida, ya no corre por lo que decíamos antes. Y los docentes van a tener que cambiar totalmente su trabajo, igual que los abogados, igual que los periodistas, porque ya no tiene sentido que impartan conocimientos. Hoy día cualquier niño se siente mucho más cómodo haciendo una búsqueda en Google que estando sentado ahí, aburrido, escuchando a un maestro o una maestra. No tiene sentido que una maestra le diga a los niños quién descubrió América o quién inventó la imprenta o en qué año. Cualquier niña lo puede encontrar en internet de una manera mucho más amena, con musiquita, con dibujitos, con lo que sea. Y para este capítulo que escribí sobre el futuro de los docentes, entrevisté al profesor Einstein. El profesor Einstein es un profesorcito así de chiquitito, robótico, con el pelito igual que Einstein, que enseña matemáticas. Y es muchísimo mejor que cualquier maestra, porque te puede enseñar la regla de 3 de 20 maneras. Te explica la regla de 3 y tú lo dices, profesor Einstein,
no entiendo. Te lo explica de otra manera. Le dices, sorry, no me entra. Te lo explica de otra manera, y de otra, y de otra. Ninguna maestra, ningún maestro tiene la paciencia o el tiempo que tiene el profesor Einstein. Entonces, el maestro, la maestra como impartidor de conocimientos, se acabó, no tiene sentido. Eso no quiere decir que van a dejar de existir maestros, al contrario, pero van a hacer otra cosa. ¿Qué van a hacer? Van a ser gente que le va a ayudar a los niños a encontrar su vocación. Van a ser gente que le va a impartir a los niños valores éticos y morales. Van a ser gente que le van a enseñar a los niños a trabajar en equipo. Van a ser gente que ayude a los niños a pasar los traumas de la adolescencia. Van a hacer todo menos impartir conocimientos. Es lo mismo que el vendedor del que hablaba antes, que ha sido reemplazado por un robot. Van a tener que capacitarse, van a tener que reinventarse para hacer algo quizás mucho más gratificante, porque así como el vendedor probablemente le resulte más gratificante y más valioso convertirse en un asesor sobre reparaciones de ingeniería, a un maestro o una maestra probablemente le resulte mucho más gratificante convertirse en un terapeuta, en un guía, en un orientador, en un coach de los estudiantes. Pero todos van a tener que reinventarse para seguir adelante. Se me está acabando el tiempo, pero para terminar con 2 puntos importantes que quiero compartir con ustedes. La segunda cosa que vamos a tener que hacer, vamos a tener que ser todos más emprendedores. Se va a acabar esto de que trabajamos 50 años para una empresa. Hay un estudio del Foro Económico Mundial que dice que entre el 75 y el 80% del mercado laboral en los países industrializados en 10 años van a ser trabajadores temporales o independientes. Todos vamos a ser pequeños empresarios. Todos vamos a tener que vendernos en Internet. Todos vamos a tener que trabajar nuestro propio marketing en nuestras redes sociales. Ya no va a ser cuestión de encontrar un trabajo, sino de inventar un trabajo. Y en ese sentido vamos a tener que crear una cultura de veneración por los emprendedores, por los innovadores, para que nuestros niños no sea como hoy, que todos los chavos quieren ser el próximo Chicharito y todas las chavas quieren ser la próxima Shakira, sino que quieren ser innovadores, emprendedores, que los modelos, los role models, sean la gente que inventó algo nuevo, que emprendió algo, que hizo su propia empresa. Una de las cosas que encontré en Silicon Valley y en muchos de estos lugares es que no es casual que todos estos lugares produzcan tantas nuevas invenciones. No es casual que el Internet, todas estas Google, Facebook, todas estén en Silicon Valley. ¿Por qué? Una cuestión matemática. Tú vas allí, vas a los bares de Mountain View o cualquier otra ciudad en Silicon Valley y todos los chavos están en el Starbucks con sus laptops, todos quieren ser el próximo Mark Zuckerberg. Entonces, si tú tienes 1 millón de jóvenes que quieren ser el próximo Mark Zuckerberg, hay una buena chance que vas a tener un próximo Mark Zuckerberg. Pero si tú tienes 1 millón de jóvenes que todos quieren ser futbolistas y todos quieren ser actrices, no vas a tener probablemente un Mark Zuckerberg. Entonces, tenemos que fomentar la veneración a los emprendedores y a los innovadores. Y eso se puede hacer. Hay países que lo han hecho. En el libro cuento cómo. Uno de los medios es con premios, con campañas mediáticas. Hay muchas formas de crear una cultura de veneración a los innovadores.
Y termino, porque se me acabó el tiempo, con una pregunta que me hicieron hoy y que mucha gente se hace. ¿Qué aconsejarle a mis hijos? ¿Qué decirle a mis hijos de 17 años, 16 años? ¿Cuáles son las carreras del futuro? Bueno, al final del libro, el último capítulo se llama Los trabajos del futuro, donde hablo de las 10 áreas de los trabajos del futuro. Pero mi consejo a los chavos, cuando voy a hablar a las universidades, es no le hagan caso a esto. No le hagan caso a esto, ni le hagan caso a ningún artículo que lean de que esta es la profesión del futuro. Sigan su pasión. Si los jóvenes tienen una pasión, síganla, porque les va a ir bien. Si realmente tienen una pasión y están dispuestos a trabajar 24 horas por día para realizar su sueño, háganlo, les va a ir bien. Si no están tan seguros, entonces sí, consulten esta lista, consulten los artículos que van a ver sobre cuáles son los trabajos del futuro. Muchos de ellos van a tener que ver con la salud, con el well-being. Los médicos, los psicoanalistas, los profesores de Zumba, los nutricionistas no van a tener ningún problema, se van a salvar. Muchos de ellos, por supuesto, van a tener que ver con la tecnología, con el análisis de datos. Va a haber muchos nuevos trabajos que van a abrir muchísimos campos. Si no tienen una pasión, o sea, si no tienen una vocación, ahí sí, fíjense en alguno de estos campos. Escojan la ola que vean que tenga más futuro y surféenla. Eso es lo que le digo a los jóvenes. Pero si tienen una vocación, síganla. Entonces, se me acabó el tiempo. Resumiendo, a largo plazo soy optimista, el mundo no se va a venir abajo, va a haber trabajos, va a haber quizás mejores trabajos, para quienes no haya trabajos va a haber más formas de subvencionar a los sectores de la población que no tengan trabajo, pero a corto plazo va a ser un sálvese quien pueda, en el que todos nosotros, cada uno de nosotros, va a tener que reinventarse como persona, como empresa y como país. Y ojalá se hablara más de esto. Muchísimas gracias.